Aquí está. Va a entrar ahora. Pablo en persona. Pablo. El renegado Saulo. Con un hombre de Éfeso, un médico griego. Un gentil. Lleva gentiles a nuestro templo. Ahora lo tenemos. Llama a los otros. Y a los sacerdotes. Los cogeremos cuando salgan. Hasta aquí. No puedes ir más allá. Está prohibido. Mira esa lápida. Está escrita en latín y griego. Léela. Se prohíbe pasar de aquí a todo seguidor de cualquier religión extranjera. Quien traspase este límite será muerto. Y solo él será el responsable de su muerte. Sigue tu camino, Lucas. Yo debo cumplir el rito de la purificación. ¡Ahí está! ¡Es él! ¡Es Saulo! ¡Matadlo! ¡Hay que lanzarlo! ¡Guardias, bajad ahí! ¡Y reprimid ese tumulto! Este hombre, Pablo, no solo persiste en enseñar falsas doctrinas para escándalo de los verdaderos devotos, además profanó el sagrado templo de nuestros padres. Ese es un asunto interno vuestro y no incumbe a Roma. Excelentísimo Festo, sus actos y palabras causaron detrimento al orden público y la tranquilidad. Y eso sí es de la incumbencia de Roma. ¿Qué dice el acusado? No he hecho nada. Ni en contra de la ley religiosa, ni en contra de la ley romana. Ah, es la segunda parte la que me interesa. ¿Dices que no has cometido ningún delito contra el César? Lo repito. Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra la ley romana he cometido transgresión alguna. ¿Subirías a Jerusalén para ser juzgado allí, en mi presencia, por los cargos de que te acusan? No. Estoy ya ante el tribunal del César. Tengo derecho a ser juzgado en él. No he hecho ningún daño a los judíos. Lo sabes bien. Ningún hombre puede entregarme a estos acusadores. Apelo al César. Eres ciudadano romano, dices. Julio Valerio, ¿está eso confirmado en los archivos? Lo está. Muy bien. Apelas al César. Ante el César serás llevado. Tiene que ser juzgado en Jerusalén según la ley judía. ¡No os lo podéis llevar a Roma! ¡No lo podéis llevar! ¡Despejad el patio! Ya lo habéis oído. ¡Fuera!
Es increíble que algunos clérigos que se dicen buenos cristianos, pero que más se preocupan por defender al judaísmo que por defender a la Santa Iglesia, se atrevan a sostener, en nuestros días, que el pueblo de Isida sigue siendo todavía el pueblo escogido de Dios, a pesar de todos sus crímenes y de los pasajes de las Sagradas Escrituras, que demuestran qué lejos de ser en la actualidad el pueblo elegido, como lo fue antes de Jesucristo, es un pueblo maldito de Dios por haber caído sobre él las maldiciones que el Señor le lanzó en caso de que no cumpliera con todos sus mandamientos. Maldiciones que con mayor razón cayeron sobre los judíos por haber cometido el crimen más atroz y punible de todos los tiempos: desconocer, martirizar y crucificar a Dios, Hijo en persona. Es muy duro comprender toda la verdad sobre este asunto, sobre todo la verdad desnuda en un mundo influenciado, desde generaciones atrás, por un cúmulo de mentiras y de fábulas judaicas, usando las propias palabras de San Pablo, fábulas que han ido deformando la verdad acerca del problema judío en la propia mente de los católicos. Es, pues, urgente que alguien se atreva a hablar claro, aunque resulte desagradable a todos los que en la cristiandad, con sus actitudes erróneas o de mala fe, se sientan heridos en carne propia. Recordemos que el mismo Cristo nuestro Señor nos dijo claramente que sólo la verdad nos haría libres. Por otra parte, la palabra de Dios antes transcrita nos demuestra que así como Dios fue enérgico e implacable en su lucha contra Satanás, también es implacable en su lucha contra las fuerzas de Satanás en la tierra. Esto deja sin fundamento los intentos del enemigo de maniatar a los cristianos con una moral derrotista y cobarde, basada en la idea de una supuesta caridad cristiana que ellos modelan a su antojo y cuyo uso prescriben para enfrentarse a las ya señaladas fuerzas de Satanás en la tierra. Moral que contradice visiblemente la actitud combativa y enérgica de Dios nuestro Señor en estos casos. Con los anteriores pasajes del Antiguo Testamento, que contienen lo que Dios nuestro Señor reveló por conducto de Moisés y de los profetas, queda echado por tierra el mito de que el pueblo judío es intocable, que nadie puede combatir sus crímenes porque es una especie de pueblo sagrado, pues ya se ha visto que Dios prescribió los castigos que haría caer sobre él si, lejos de cumplir con todos los mandamientos, los violara. La Santa Iglesia, al dar su aprobación a la política represiva del Santo Oficio de la Inquisición, obró en armonía con lo que Dios había previsto en el Antiguo Testamento y defendió a toda la humanidad, deteniendo durante varios siglos el progreso de la conspiración sangrienta que está por hundir al mundo en el caos y en la esclavitud más monstruosa de todos los tiempos. Nosotros, sinceramente, somos enemigos del derramamiento de sangre. Nuestro fervoroso anhelo es que las guerras desaparezcan de la faz de la tierra. Pero los judíos deben comprender que esas terribles matanzas que han sufrido a través de los milenios, además de estar anunciadas en el Antiguo Testamento como castigo divino, han sido la consecuencia, en su mayor parte, de una conducta criminal observada por los israelitas en el territorio de los pueblos que generosamente los dejaron inmigrar y les brindaron cordial hospitalidad. Si los hebreos en cada país que los recibe con los brazos abiertos pagan esa bondadosa acogida, iniciando una traidora guerra de conquista, organizando complots, haciendo estallar revoluciones y matando por millares a los ciudadanos de esa nación, es natural que sufran las consecuencias de sus actos criminales. Y si nosotros lamentamos el derramamiento de sangre hasta de los criminales, aunque tenga su justificación, con mayor razón lamentamos el derramamiento de sangre cristiana y gentil que los judíos hacen verter a torrentes con sus revoluciones masónicas y comunistas o con el terror rojo donde logran imponerlo. Si los judíos no quieren que en el futuro los pueblos reaccionen violentamente contra ellos, es necesario que demuestren su buena voluntad con hechos y no con promesas que nunca han cumplido.
y que se abstengan de seguir agrediendo a dichos pueblos con sus organizaciones revolucionarias y terroristas de distinto género. Deberían disolver la masonería, los partidos comunistas y demás asociaciones que ellos utilizan como medio de dominación. También deberían libertar a los pueblos esclavizados por sus dictaduras comunistas, permitiéndoles la realización de elecciones libres. En una palabra, cesar la agresión que en todo el mundo realizan contra las distintas naciones, pues deben comprender que quien inicia una conquista está expuesto al contraataque que en legítima defensa le lance el agredido. Capítulo 5. Antisemitismo y cristianismo. En todas sus empresas imperialistas y revolucionarias, los judíos han empleado una táctica inconfundible para engañar a los pueblos, utilizando conceptos abstractos y vagos o juegos de palabras de significado elástico que pueden entenderse en forma equívoca y aplicarse de diferentes maneras. Aparecen, por ejemplo, los conceptos de igualdad, libertad, fraternidad universal y, sobre todo, el de antisemitismo, vocablo este último de elasticidad enorme, abstracción a la que van dando distintos significados y aplicaciones tendientes a encadenar a los pueblos cristianos y gentiles, con miras a impedir que puedan defenderse del imperialismo judaico y de la acción destructora de sus fuerzas anticristianas. La engañosa maniobra puede sintetizarse como sigue. Primer paso. Lograr la condenación del antisemitismo por medio de hábiles campañas y de presiones de todo género, insistentes, coordinadas y enérgicas, ejercidas por fuerzas sociales controladas por el judaísmo o ejecutadas por medio de sus agentes secretos introducidos en las instituciones cristianas, en sus iglesias o en sus estados. Para poder dar ese primer paso y lograr que los dirigentes religiosos y políticos de la cristiandad vayan, uno tras otro, condenando el antisemitismo, dan a este un significado inicial que lo representa. Primero, como una discriminación racial del mismo tipo que la ejercida por los blancos de ciertos países contra los negros o por los negros contra los blancos. También presentan el antisemitismo como un racismo que discrimina por inferiores a otras razas, contrario a las enseñanzas y a la doctrina del mártir del Gólgota, que estableció y afirmó la igualdad de los hombres ante Dios. Segundo, como simple odio al pueblo judío, que contradice la máxima sublime de Cristo, amaos los unos a los otros. Tercero, como ataque o condenación al pueblo que dio su sangre a Jesús y María. A este, los judíos le han llamado el argumento irresistible, dando al antisemitismo inicialmente esos u otros significados análogos. Han logrado los judíos o sus agentes infiltrados en la cristiandad sorprender la caridad, la bondad y buena fe de muchos gobernantes cristianos e incluso de jerarcas religiosos, tanto de la Santa Iglesia Católica como de las iglesias protestantes y disidentes, para que, cediendo a tan bien organizadas como oscuras y persistentes presiones, se formulen censuras o condenaciones abstractas y generales contra el antisemitismo, sin entrar en detalles sobre lo que realmente se condena o sobre lo que significa ese antisemitismo censurado, dejando así impreciso y vago lo que fue realmente objeto de condenación, con peligro de dejar a los judíos y a sus agentes dentro de la cristiandad como únicos intérpretes de tan graves decisiones. Cuando los jerarcas religiosos, sometidos a inconfesables presiones, tienen por lo menos el cuidado de definir lo que entienden por ese antisemitismo que condenan, el peligro es menor, ya que en la condenación quedan bien precisos los términos de lo que se condena, por ejemplo, la discriminación racial o el odio a los pueblos. Así, aunque los judíos tengan, de todos modos, la audacia de pretender una interpretación más amplia del antisemitismo para extender mañosamente el radio de acción de la condenación, es más fácil descubrir y demostrar el sofisma en todos sus alcances. Segundo paso.
Después que los judíos o sus agentes secretos logran esas condenaciones del antisemitismo, dan a este vocablo un significado muy distinto del que le asignaron para obtener tales condenaciones. Entonces, serán antisemitas. Primero Parish, los que defienden a sus países de las agresiones del imperialismo judaico, haciendo uso del derecho natural que tienen todos los pueblos de defender su independencia y su libertad. Segundo, los que critican y combaten la acción disolvente de las fuerzas judaicas que destruyen la familia cristiana y degeneran a la juventud con la difusión de falsas doctrinas o de toda clase de vicios. Tercero, los que en cualquier forma censuran o combaten el odio y la discriminación racial que los judíos se creen con derecho a ejercer en contra de los cristianos, aunque hipócritamente traten de ocultarlo, y los que, en alguna forma, denuncian las maldades, delitos y crímenes cometidos por los judíos contra los cristianos, musulmanes o demás gentiles y demandan el merecido castigo. Cuarto, los que desenmascaran al judaísmo como dirigente del comunismo, de la francmasonería y de otros movimientos subversivos, pidiendo que se adopten las medidas necesarias para impedir su acción disolvente en el seno de la sociedad. 5. Los que en cualquier forma se oponen a la acción judía tendiente a destruir a la Santa Iglesia y a la civilización cristiana en general. Este juego sucio salta a la vista. Obtienen censuras o condenaciones contra un antisemitismo que identifican con una discriminación racial o con una manifestación de odio a los pueblos ejercida contra los judíos, ambas contrarias a la doctrina cristiana, para después dar al vocablo nuevos significados y tratar de que quienes defienden a la Santa Iglesia, a sus naciones, a sus familias o sus derechos naturales en contra de las agresiones del imperialismo judío, queden atados de pies y manos e impedidos para realizar tan justa defensa. Para lograrlo, las fuerzas hebreas públicas y secretas montan un aparato estruendoso de propaganda y de lamentos, quejándose clamorosamente de los antisemitas, que son los que hacen uso de tales derechos de legítima defensa. Certero que esta afirmación, el judío es el culpable. El judío es el culpable y la División Azul luchó por ello. Son algunas de las proclamas antisemitas que se lanzaron durante una marcha neonazi en Madrid. El homenaje a la División Azul fue convocado por organizaciones fascistas como Juventud Patriótica, España 2000 o la Falange. Ahora la Fiscalía investigará lo ocurrido. La Federación de Comunidades Judías lo había solicitado. Se desgañitan afirmando que la Iglesia condenó el antisemitismo y condenan en su nombre a dirigentes que, según aseguran, ningún creyente debe secundar en esa antisemítica labor de defensa de sus pueblos, de sus familias y de la Santa Iglesia contra la acción revolucionaria del imperialismo judío. Maniobra burda, pero que logra sembrar la desorientación y provocar la desbandada, debilitando la acción de esos respetables caudillos en defensa de sus naciones y de la civilización cristiana. Es la forma más segura que ellos han ideado para conseguir el triunfo de las revoluciones judeo-masónicos o judeo-comunistas. Estas tácticas han asegurado el triunfo del judaísmo en los últimos tiempos y han provocado la consiguiente catástrofe que amenaza al mundo cristiano. Por ello, este asunto debe ser estudiado a fondo y meditado por todos los que estamos obligados a defender a la Santa Iglesia y a nuestra patria del imperialismo anticristiano que representa el judaísmo moderno. Un ejemplo de estas increíbles maniobras nos lo presenta el siguiente caso. El respetable escritor católico don Vicente Risco nos describe cómo ciertas organizaciones, fundadas para lograr la conversión de los judíos, han sido más eficaces para defender a la raza judía que para convertirla. Los hermanos Lehmann, por ejemplo, aprovecharon el celo evangélico de la Santa Iglesia, más para defender al pueblo judío que para lograr resultados eficaces en la conversión. Así, cuando el escritor católico Drummond denunció el siglo pasado en su obra La France Juive
la conspiración judía para destruir a la cristiandad y dominar al pueblo francés, el P. Leman contestó en defensa de su raza, colaborando con ello a la derrota de los católicos en Francia y al triunfo judeo-masónico. Otro tanto ocurre con la Orden de Nuestra Señora de Sion, fundada por judíos conversos, la cual se dedica más a defender a los hebreos afiliados a la sinagoga de Satanás que a convertirlos de verdad. En el presente siglo se fundó otra asociación, Amigos de Israel, destinada a incorporar a los judíos a la Iglesia mediante su conversión. Tan evangélico ideal captó muchas simpatías, logrando atraer innumerables adhesiones de clérigos y seglares. El culto historiador Vicente Risco dice al respecto: de ella formaban parte numerosos fieles influyentes y ricos, obispos y hasta cardenales. Hacían propaganda y publicaron un folleto favorable a los judíos, titulado Pax Super Israel. Esta asociación comenzó a sostener doctrinas extravagantes un poco al margen del genuino espíritu de la Iglesia Católica, separándose paulatinamente de la tradición y de las enseñanzas de los santos padres y de la liturgia, dice una revista católica. Decían que no debía hablarse de conversión de los judíos, sino solamente de ingreso en la Iglesia, como si los judíos no tuvieran para ello que abandonar sus errores. Rechazaban los calificativos de pueblo deicida aplicado a los judíos, de ciudad deicida aplicado a Israel, como si los judíos no hubiesen contribuido a la muerte de Jesús, y como si la liturgia no les llamase pérfidos. Incriminaban a los santos padres por no haber comprendido al pueblo judaico, como si éste no fuese culpable al persistir voluntariamente en el judaísmo. Por último, insistían en la nacionalidad judía de Jesucristo y hacían observar que los cristianos, por medio de la Sagrada Comunión, nos unimos con los judíos y contraemos con ellos parentesco de sangre. Naturalmente, esto era ya demasiado aventurado. La Iglesia no podía tolerarlo y la Sagrada Congregación del Santo Oficio no tuvo más remedio que intervenir. Como entre tan temerarios amigos de Israel había muchos fieles de buena fe, obispos y cardenales, la Congregación, en su decreto, que es del año 1928, no pronunció una condena formal, sino implícita, suprimiendo la asociación y el folleto Pax Super Israel, origen de la intervención. La revista de la Compañía de Jesús, Civiltà Católica, editada en Roma, dedicó en el año de 1928 el opúsculo 1870 a combatir esa infiltración judía bajo el título de El peligro judaico y los amigos de Israel. La asistencia divina fue patente, una vez más, al quedar desbaratada esta nueva conjura llevada a las más altas esferas de la Santa Iglesia. Este ejemplo tiene gran actualidad, porque según hemos sabido, los israelitas están tramando algo mucho más grave para el Concilio Vaticano II. Este libro se escribió antes de dicho concilio, en donde, aprovechándose del santo celo de la unidad cristiana y de la conversión de los judíos, tratan de lograr que se aprueben resoluciones respecto a los hebreos que no solo contradigan la doctrina sostenida por la Santa Iglesia durante siglos, sino que, en forma casi imperceptible para la gran mayoría de los padres del concilio, constituyan, tales resoluciones, una condenación tácita de la política observada por papas y concilios anteriores durante 1500 años. Respecto a la asociación filosemita, Amigos de Israel, de la cual formaban parte cardenales, obispos y fieles, y su folleto Pax Super Israel, su condenación implícita por el Santo Oficio mediante el decreto de supresión del año 1928, no fue cosa fácil. Hubo lucha encarnizada en las más altas esferas de la Iglesia, según se dice en fuentes dignas de crédito,
Y cuando sus miembros vieron inevitable la disolución de la sociedad y la prohibición consiguiente, dieron un contragolpe desesperado, aprovechándose nuevamente de la caridad cristiana y de la buena fe de los altos jerarcas de la Santa Iglesia para lograr que se condenara también el antisemitismo, considerándolo como una manifestación del odio de razas contrario a las prédicas de Cristo nuestro Señor, basadas en el sublime lema: amaos los unos a los otros. Así lograron, después de ejercer influencias y presiones múltiples, que el Santo Oficio que disolvía a la Asociación Filosemita promulgara un decreto el 25 de marzo del mismo año en el cual se establecía que la Santa Iglesia, así como reprueba todos los odios y animosidades entre los pueblos, así condena el odio contra el pueblo en otros tiempos escogido por Dios. Este odio que hoy de ordinario se designa con la palabra antisemitismo. Como de costumbre, el judaísmo, por medio del grupo condenado Amigos de Israel y su publicación Pax Super Israel, consiguió también una condenación del antisemitismo, identificándolo como un odio a determinado pueblo, odio incompatible con las prédicas de amor de Cristo nuestro Señor. Con posterioridad ha tratado de hacer caer esa condenación sobre los católicos que defienden de la conspiración judía a la Santa Iglesia, a su patria y a sus hijos, dándole a la palabra antisemitismo otro significado distinto del que sirvió de base a la condenación. Con esta técnica seguida por los judíos, cuando algún católico de Estados Unidos pide que se castigue a los espías hebreos por entregar secretos atómicos a Rusia, dando al comunismo poder para avasallar al mundo, se le dice que eso es antisemitismo, condenado por la Iglesia y que debe callarse. Si alguien denuncia a los judíos como dirigentes del comunismo y de la masonería y pone en claro sus deseos de destruir a la Santa Iglesia, será también condenado por antisemita. El resultado de estos sofismas e intrigas es lograr que se considere a los judíos como intocables, para que puedan cometer toda clase de crímenes contra los cristianos, musulmanes y demás gentiles. Urdir las más destructoras conspiraciones en contra de la Iglesia y de los estados cristianos y realizar las más demoledoras revoluciones francmasónicas o comunistas, sin que nadie pueda tocarlos. Castigarlos ni mucho menos impedir sus actividades, pues sería acusado de antisemitismo y caería dentro de la condenación del Santo Oficio. Si los dirigentes de esta benemérita institución, Sagrada Congregación del Santo Oficio, que disolvieron la organización filojudía Amigos de Israel y su folleto Pax Super Israel, se hubieran dado cuenta del mal uso que iban a hacer, el judaísmo y todos sus agentes, del decreto que condena el odio a todos los pueblos, y por lo tanto, al pueblo judío, se habrían quedado, sin duda, horrorizados. Si se quiere ver más claramente la patraña urdida por el judaísmo a este respecto, basta con tener en cuenta un ejemplo muy elocuente que hace ver lo malévolo de estos verdaderos malabarismos, realizados por los hebreos y sus cómplices, con la palabra antisemitismo. ¿Qué les parecería a los judíos si, partiendo de la base de que la Santa Iglesia condena el odio de unos pueblos contra otros, se hubiera llegado durante la guerra pasada a la conclusión de que dicha condena incluye el odio al pueblo alemán, llamado por analogía antigermanismo, para luego declarar ilícita toda lucha contra los nazis, ya que estos eran alemanes, y que combatirlos es una manifestación de antigermanismo, condenado previamente? ¿Hubieran los judíos aceptado semejante manera de razonar, permitiendo que al amparo de estos juegos de palabras se pretendiera declarar intocable a la Alemania nazi? Ante un silogismo semejante, los judíos, como su antecesor Caifás, hubieran desgarrado sus vestiduras protestando contra los criminales juegos de palabras, lo cual no obsta para que los hebreos, con tranquilidad y cinismo, utilicen estos equívocos para tratar de impedir que los cristianos puedan defenderse. Watson estuvo en tendencia
en Internet por dos razones muy contrastantes. La primera de ellas, porque políticos israelíes la acusaron de antisemita, es decir, de mantener una actitud hostil hacia los judíos. Esto después de que la actriz de 31 años posteó en su perfil de Instagram una imagen de un mitin pro-palestino en la que sobresale la frase "solidaridad es un verbo", y que acompañó con una cita de la académica Sara Ahmed, donde precisamente se aborda el significado de la solidaridad, lo que desató que figuras como Danny Danon, ex embajador de Israel ante las Naciones Unidas, replicara la publicación en su Twitter junto con la leyenda 10 puntos de Gryffindor por ser antisemita. Los judíos acechan actualmente a la Santa Iglesia como antes acechaban a Cristo nuestro Señor. Recordemos cuántas veces sus dirigentes, sacerdotes, escribas y fariseos le tendían lazos y le ponían trampas para lograr que se contradijera y perdiera su influencia sobre el pueblo, o para tratar de colocarlo en una situación falsa que les permitiera justificar su asesinato. Algo similar ocurre ahora con la Santa Iglesia, que habiendo condenado al judaísmo y a los judíos en repetidas ocasiones, durante 1800 años, y habiendo también luchado contra ellos en forma tenaz y enérgica durante 1500 años, está teniendo que sortear más que nunca las trampas y lazos que le preparan los hebreos para hacerla contradecirse a sí misma, utilizando a sus espías dentro del clero con el fin de empujarla por medio de engaños sutiles a condenar la doctrina y la política de los padres de la Iglesia, de sus majestades los papas y de los concilios ecuménicos y provinciales que durante tantos siglos condenaron repetidamente a los judíos como ministros del demonio, y también a quienes, dentro del clero, los ayudaban en perjuicio de la fe cristiana. En cuanto a las condenaciones del racismo, ocurre algo por el estilo. Los israelitas y sus cómplices dan al vocablo racismo un significado restringido, equiparándolo a la pretensión de determinada raza de considerar inferiores a los demás, o a un racismo antisemita que sacrílegamente incluye en sus diatribas a Cristo nuestro Señor y a la Santísima Virgen. Los judíos y sus colaboradores dentro del clero quieren lograr con tan impresionantes argumentos una condenación del racismo en general, para luego acusar los judíos y a sus colaboradores dentro del clero como racistas a todos los que luchan en defensa de la Iglesia y de su patria, en contra de la agresión, infiltración y dominio judaicos. Además, debemos tomar en cuenta que eso de condenar al racismo en una forma explotable por los hebreos es peligrosísimo para la Iglesia católica, ya que existen bulas de los papas, Paulo III y Paulo IV, prohibiendo y confirmando la prohibición del acceso a las dignidades de la Iglesia a los católicos de raza judía. Existen también bulas que definen esta doctrina, las cuales estudiaremos más adelante, por lo que una condenación al concepto abstracto del racismo, al que los hebreos le van dando la interpretación y significado que mejor les conviene, según las circunstancias, se prestará a que los malintencionados puedan afirmar que la Santa Iglesia se contradijo a sí misma. Existen también bulas que definen esta doctrina, las cuales estudiaremos más adelante, por lo que una condenación al concepto abstracto del racismo, al que los hebreos le van dando la interpretación y significado que mejor les conviene, según las circunstancias, se prestará a que los malintencionados puedan afirmar que la Santa Iglesia se contradijo a sí misma, y lo que es más grave aún, que condena tácitamente a algunos de sus más ilustres papas, que confirmaron los llamados estatutos de limpieza de sangre. Capítulo 6. Cristo nuestro Señor, símbolo del antisemitismo según los judíos. Para que se den cuenta los clérigos católicos bien intencionados de lo peligroso que es este asunto del antisemitismo, deben saber que los hebreos en distintas épocas han considerado como antisemitas a nuestro Señor Jesucristo, a los evangelios, a diversos papas, concilios y santos de la Iglesia. Y es natural que lo hayan hecho,
ya que consideran como antisemita a todo aquel que critica o combate sus maldades, sus crímenes o sus conspiraciones contra la humanidad. Tanto nuestro Señor Jesucristo como los apóstoles y demás autoridades católicas mencionadas criticaron y combatieron en diversas ocasiones las depredaciones de los judíos. El Nuevo Testamento de la Sagrada Biblia, los cánones de los concilios, las bulas y breves de los papas y los testimonios fidedignos de santos canonizados por la Iglesia, así como las confesiones de parte hechas por los mismos judíos, lo demuestran irrecusablemente las depredaciones de los judíos. Para que los católicos no tengan la menor duda sobre los testimonios que se señalan, vamos a transcribir, por principio de cuentas, lo que el destacado escritor sionista Joseph Danner escribió en su libro La República de Israel, en el cual afirma lo siguiente: Para toda secta creyente en Cristo, Jesús es el símbolo de todo lo que es limpio, sano y digno de amar. Para los judíos, a partir del siglo IV, es el símbolo del antisemitismo, de la calumnia, de la violencia, de la muerte violenta. Al considerar a Cristo nuestro Señor como símbolo del antisemitismo, o mejor dicho, del antijudaísmo, los israelitas tienen toda la razón, pues si llaman antisemita a todo aquel que censura y combate sus maldades, nuestro divino Redentor fue el primero que lo hizo. Jesucristo nuestro Señor, discutiendo con unos judíos, entabló con ellos el siguiente diálogo, según lo narra el Evangelio de San Juan. Capítulo 8. Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Mas ahora me queréis matar, siendo hombre, que os he dicho la verdad, que oí de Dios. Abraham no hizo esto. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ellos le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y Jesús les dijo: Si Dios fuese vuestro padre, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios salí, y vine, y no de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no entendéis este mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros sois hijos del diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, y padre de la mentira. El que es de Dios, oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Los judíos respondieron y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Jesús respondió: Yo no tengo demonio, mas honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado. Los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: El que guardare mi palabra no gustará muerte para siempre. Y este pasaje de Evangelio termina con estos versículos. Y los judíos le dijeron: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para tirárselas, mas Jesús se escondió y salió del templo. En el pasaje anterior del Evangelio de San Juan, se ve cómo Cristo nuestro Señor, con palabras serenas, les echa en cara sus intentos homicidas, llamando concretamente a los judíos hijos del diablo. Este pasaje tan ilustrativo muestra cómo los hebreos desde esos tiempos tenían las mismas malas ideas que ahora. En efecto, los judíos no pueden sostener una discusión en forma serena y honesta sin hacer intervenir en ella los insultos, la calumnia o la acción violenta, según les conviene. Y si con nuestro divino Salvador emplearon la mentira y el insulto tratando de deshonrarlo, como él mismo lo testifica en el mencionado versículo 49, o pretendiendo terminar la discusión a pedradas, ¿qué podemos esperar de ellos nosotros, pobres seres humanos? En el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo,
nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a los dirigentes judíos que tanto lo combatieron, los llama hipócritas, versículos 13, 14, 15, llenos de iniquidad, versículo 28, necios, ciegos, versículo 17, limpios por fuera y llenos de rapacidad y de inmundicia por dentro, versículo 25, sepulcros blanqueados, que parecen de fuera hermosos a los hombres, y dentro están llenos de huesos de los profetas, versículo 31. Maestra, bendice a mi hija. Sana, el hijo de David. No debes dejar que los niños usen esas palabras. Sabes que es blasfemia. Y tú eres el responsable. ¿No habéis leído los salmos? De las bocas de los niños y lactantes salen alabanzas perfectas. Osana. 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 Reza por nosotros, Jesús. Osana. Osana. Hijo de David. Osana. Coge a mi hijo, Jesús. Osana. Bendícenos, Jesús. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Antes de contestar, os haré una pregunta. ¿De dónde recibió autoridad para bautizar Juan el Bautista? ¿Del cielo o de los hombres? No lo sabemos, lo ignoramos. Muy bien. No decís nada. Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero os contaré una historia. Acercaos. Cuéntanos una historia, Jesús. Sí, una historia. Cuéntanosla, Jesús. Había una vez un hombre que tenía 2 hijos. Un día le dijo al primogénito: ve a trabajar en la viña. Y el hijo dijo: no. Pero luego lo pensó mejor y fue. Luego el hombre dijo exactamente lo mismo a su segundo hijo, quien dijo: por supuesto. Pero no fue a la viña. Decid, ¿cuál de los 2 hizo caso a su padre? El primero. El segundo. El segundo. Sí, el primero. ¿Y qué significa la historia? Que hay quienes creen que son rectos porque le dicen que sí a Dios, pero no hacen su voluntad. El Bautista vino a vosotros honradamente, pero no le creísteis. Incluso cuando visteis que había pecadores que creían y se arrepentían. Ellos entrarán en el reino de los cielos antes que vosotros. Maestro, ese hombre nació ciego. Acepta su vida tal como es. ¿Por qué cambiarla? Vive en la oscuridad. Y mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¡No! ¡Dejadme los ojos en paz! ¡No quiero que me los toquéis! ¡No me toquéis los ojos! ¡No! ¡Me estás haciendo daño! ¡Me escuecen! ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has puesto? Lavadle los ojos. Venga, metámosle en el agua. ¡Vamos! Dejad paso. Dejad paso. ¿Pero se va a curar? Ven con nosotros y lo verás. El maestro ha curado a un ciego. ¿Puede ver? No creo que pueda ver. Ha buscado el agua en toda la vida. ¡Vamos! ¡Lavadle bien! ¡Metedle dentro! ¡Metedle dentro! ¡Lavadle el agua en su vida! ¡Es bueno! Dios mío, ya no estoy ciego. Puedo verte. Y a ti.
Puedo ver. Hermano. ¿Habéis visto? Hermanos. Puede ver. Es un milagro. Miradme, ya no estoy ciego. Puedo verlo todo. Ahora sé lo que significa ver, hermanos. Puedo ver el mundo. Mis ojos están abiertos, hermanos. Puedo veros a todos. A todos. ¿Qué os parece? ¡Dejad paso! ¡Dejad paso! ¡Viene el gran sacerdote! ¡Quitaos de en medio! ¡Atrás! ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir del hombre que te ha curado? Es un profeta. No hay duda alguna. ¿Qué has dicho? La vista te la ha devuelto Dios, no ese hombre, es un pecador. No lo sé. No sé si es un pecador o no. Pero sí sé una cosa. Estaba ciego. Antes estaba ciego. Y ahora puedo ver. ¡Es un milagro! Tengo que ir a ese hombre y darle las gracias por lo que me ha hecho. ¿Dónde está? ¿Qué ocurre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ha curado un ciego? ¿Ha curado a un ciego? ¿Dónde está? Maestro. Puedo ver. Puedo ver. ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, maestro? Para que así pueda creer en él. Le estás viendo. Es el que te está hablando. Sí, creo. Señor. ¡Dejad paso! ¡Dejad paso! ¡Viene el sacerdote! Dejad paso, el sacerdote está aquí. Está aquí. Ese embustero no estaba ciego. ¿Qué está insinuando? En el templo sabemos que fingía que estaba ciego para ganarse la vida. Es verdad, es un mentiroso. Le conozco desde hace tiempo, nunca ha estado ciego. ¿Y tú qué afirmas? ¿Puedes dar la vista a los ciegos? Yo he venido a este mundo a dar la vista a quienes no pueden ver. Y a quitar la vista a quienes sí pueden ver. ¿Qué quieres decir? ¿Que los rectos estamos ciegos? Si estuvierais ciegos, estaríais sin pecado. Pero puesto que decís vemos, el pecado permanece. ¡Claro! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Este hombre trabaja para el demonio! ¡Es un farsante! ¡Un fanático! ¡Un lunático! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Sois hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos a los hombres. No entráis vosotros y no dejáis que entren los demás. ¡Guías ciegos! No podéis con un insecto y os tragáis un camello. Os inclináis ante la letra de la ley y violáis el corazón de la ley. Justicia, misericordia, buena fe. Sois como sepulcros blanqueados, limpios y bonitos por fuera, pero por dentro, llenos de huesos de muertos y de corrupción. ¿Veis estas piedras, verdad? Yo os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La vuestra es una casa de desolación, el hogar donde viven el lagarto y la araña. Serpientes, camada de víboras.
¿Cómo podréis escapar a la condenación? Terminando dicho capítulo de los Santos Evangelios con esta terminante acusación de nuestro Señor Jesucristo contra los judíos que renegaron de su Mesías y lo combatían, y que por su importancia insertamos completa. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo huiréis del juicio de la Gehenna, infierno? Por esto he aquí, yo envío a vosotros profetas y sabios, y doctores, y de ellos mataréis, y crucificaréis, y de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre inocente que se ha vertido sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo, que todas estas cosas vendrán sobre esta generación. Jerusalén, que matas los profetas y apedreas a aquellos que a ti son enviados, ¿cuántas veces quise allegar a tus hijos, como la gallina allega sus pollos debajo de las alas, y no quisiste? Cristo nuestro Señor, mejor que nadie, denuncia aquí los instintos asesinos y crueles de los judíos, siendo comprensible por qué en la revelación que hizo a su discípulo amado y que éste consignó en el Apocalipsis, llamó a los judíos que desconocieron a su Mesías, la sinagoga de Satanás. Denominación tan acertada como divina, que en los siglos posteriores fue usada por la Santa Iglesia Católica, con mucha frecuencia, como designación del judaísmo criminal y conspirador, ya que desde que asesinó al Hijo de Dios, no ha cesado de cometer toda clase de crímenes contra Dios y contra la humanidad. Por nuestra parte, en el presente libro utilizaremos el término sinagoga de Satanás para identificar con frecuencia al judaísmo moderno, ya que difícilmente se podrá encontrar un calificativo más apropiado que el concebido por Cristo nuestro Señor. Muy difícil será encontrar entre los caudillos que han combatido al judaísmo en la era cristiana, quienes hayan usado palabras tan duras en su contra como las que usó el propio Jesucristo. No es, pues, de extrañar que el escritor judío Joseph Donner, en su obra citada, asegure que los judíos consideran a Cristo como símbolo del antisemitismo. Máxime cuando muchos cristianos y gentiles han sido acusados de antisemitismo por ataques mucho más leves. Por eso es tan peligroso que los clérigos cristianos bien intencionados se dejen arrastrar por aquellos que no lo son, a lanzas condenaciones generales y vagas del antisemitismo que los expone a condenar al propio Cristo nuestro Redentor, a sus apóstoles, santos y papas, calificados como antisemitas por la sinagoga de Satanás. También es peligroso que lo hagan, porque los judíos tratan luego de utilizar tales condenaciones como una nueva patente de corso capaz de facilitarles la ejecución y garantizarles la impunidad en toda clase de crímenes, delitos y conspiraciones contra la humanidad, que ni siquiera podrá defenderse eficazmente de ellos. Es preciso tener en cuenta que en todo país o institución en que el judaísmo llega a tener influencia suficiente, ya sea con sus actividades públicas o de manera secreta, por medio de su quinta columna, lo primero que hace es lograr una condenación del antisemitismo que impida o paralice, según el caso, cualquier intento de defensa. Cuando logran con sus engaños imponer una situación tan irregular, cualquier complot, cualquier traición, cualquier crimen o delito político tan solo podrá ser castigado si es cometido por un cristiano o un gentil, pero no si los cometen uno o más judíos. Si alguien quiere imponer en este caso la sanción a los responsables, escuchará el clamor de las campañas de prensa, radio y de cartas, artificialmente organizadas por el poder oculto judaico, protestando airadamente contra el brote de antisemitismo que, cual peste odiosa, acaba de surgir. Esto es a todas luces injusto, increíble y absurdo, ya que los judíos carecen del derecho de exigir un privilegio especial que les permitía impunemente cometer crímenes, traicionar a los pueblos que les dan albergue y organizar conspiraciones y revueltas con el fin de asegurar su dominio sobre los demás.
Sin distinción de razas o religiones, toda persona u organización responsable de la comisión de esta clase de delitos debe recibir el merecido castigo. Esta verdad no puede ser más evidente y simple, y aunque los judíos no lo quieran, está plenamente vigente también para ellos. Es también muy frecuente que los judíos, además de aprovechar las condenaciones del antisemitismo en la forma que ya se ha visto, utilicen otro ardid con iguales fines. Este artículo se basa en el sofisma, urdido por los mismos judíos y secundado por clérigos católicos y protestantes que consciente o inconscientemente les hacen el juego, consistente en afirmar en forma solemnemente dogmática que es ilícito luchar contra los judíos porque son el pueblo que dio su sangre a Jesús. Tan burdo sofisma es muy fácil de refutar, citando tan solo el pasaje de los santos evangelios en que Cristo nuestro Redentor, después de llamar una vez más a los judíos que lo combatían raza de víboras, rechaza claramente, para lo sucesivo, los parentescos de carácter sanguíneo, reconociendo solo los de carácter espiritual. En efecto, en este pasaje se lee lo siguiente. San Mateo, capítulo 12. Y le dijo uno: Mira que tu madre y tus hermanos, es decir, tus parientes cercanos, están fuera y te buscan. Y él respondiendo al que le hablaba, le dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Es decir, mis parientes. Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo: Ved aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana y madre. Por ello, aunque Jesús tuvo parentesco sanguíneo por parte de su madre con el antiguo pueblo hebreo de los tiempos bíblicos, es evidente que para el futuro daba valor solo a los parentescos espirituales, prescindiendo de los nexos sanguíneos existentes con sus allegados y con mayor razón con el pueblo judío, que lo rechazó como Mesías, renegando de él. Lo martirizó y asesinó en medio de lento y cruel suplicio hasta consumar el crimen más atroz de todos los tiempos, convirtiéndose en el pueblo deicida. Pero al llamar Cristo a los judíos, que lo repudiaron, hijos del diablo y raza de víboras, afirmaba ser él el Hijo de Dios, haciendo ver que ningún parentesco podía vincularlo a ellos, ya que ninguno puede haber entre el Hijo de Dios y los hijos del demonio, ni puede existir nexo alguno entre el bien y el mal. Es, pues, completamente falsa y hasta herética la tesis de que la sinagoga de Satanás, es decir, el judaísmo moderno, haya dado su sangre a Cristo y que por ello no pueda combatírsele. Si fuera cierta tan infame tesis, ni Jesucristo mismo, ni sus apóstoles, ni muchos santos, concilios y papas, lo habrían combatido. Es absurdo identificar al primitivo pueblo hebreo de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, María Santísima y los apóstoles, que recibió el privilegio divino de ser el pueblo escogido del Señor, con los judíos posteriores, quienes al violar la condición impuesta por Dios para ser pueblo escogido, se hicieron acreedores por sus crímenes, apostasías y maldades al título de la sinagoga de Satanás. El privilegio de pueblo escogido de Dios ha sido heredado por la Santa Iglesia de Cristo, verdadera sucesora espiritual del primitivo pueblo hebreo de los tiempos bíblicos. Las profecías del Antiguo Testamento respecto al verdadero pueblo de Dios rigen para la Iglesia de Cristo, que actualmente es, según la doctrina de la Iglesia, el verdadero pueblo de Dios. Por lo tanto, considerar ahora pueblo de Dios al de Israel es negar los efectos de la venida de Cristo y negar la razón de ser del cristianismo. Solo los clérigos sucesores de Judas Iscariote podrían afirmar semejante aberración. En la misma confusión en que incurren los clérigos cristianos que hacen el juego a la sinagoga de Satanás, cayeron, aunque con objetivos completamente opuestos, ciertos sectores extremistas del nazismo,
los cuales, en su afán de combatir al judaísmo internacional, inventaron una doctrina racista que, identificando en forma tan absurda como blasfema al pueblo escogido de Abraham, Isaac, Moisés, María Santísima y los apóstoles con la sinagoga de Satanás, o sea, con el judaísmo moderno, repudiaron por igual a unos y a otros, como miembros de una raza indeseable, sosteniendo una tesis inaceptable para los cristianos. Los alemanes anticomunistas que en forma tan heroica están luchando contra el imperialismo soviético deben meditar serenamente este asunto, para que aquellos que están combatiendo contra el judaísmo satánico no cometan de nuevo el error de los nazis extremistas que los lleve a esa absurda y anticristiana confusión de tipo racista, que además de ser injusta, equivocada y blasfema, provocaría la indignación de los cristianos en estos momentos en que es necesaria la unión de todos los hombres honrados del mundo, de todos los que creen en Dios y en la causa del bien, para combatir a la bestia judeo-comunista que avanza incontenible y sanguinaria, amenazando por igual a toda la humanidad, sin distinción de razas o de religiones. Para dar una prueba contundente de lo peligroso que es formular condenaciones generales del antisemitismo, vamos por último a citar un documento irrefutable, el de una de las obras oficiales más importantes del judaísmo contemporáneo, la Enciclopedia Judaica Castellana, publicada en 1948 por la editorial Enciclopedia Judaica, México, D.F., y en cuya elaboración colaboraron, entre otros, Ben Zion Uziel, gran rabino de Tierra Santa, Máximo Yagubski, del Departamento Latinoamericano del American Jewish Committee de Nueva York, profesor Dr. Hugo Bergman, catedrático y exrector de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Isidor Meyer, bibliotecario de la American Jewish Historical Society de Nueva York, Chaim Nahum Effendi, gran rabino de Egipto, Dr. Georg Herlitz, director de los Archivos Centrales Sionistas de Jerusalén, y muchísimos otros destacados dirigentes y hombres de letras del judaísmo mundial. Lo más importante es que dicha enciclopedia judía, en la palabra antisemitismo, hace una definición de lo que los hebreos consideran como tal, diciendo entre otras cosas lo siguiente. En la Edad Media, con el establecimiento de la Iglesia cristiana como religión de Estado y su expansión en Europa, empezó la persecución de los judíos por los cristianos. Los motivos fueron al principio puramente religiosos. La autoridad espiritual de la Iglesia no quedó en realidad establecida sino muy imperfectamente. A medida que la herejía levantaba la cabeza, la persecución se hacía más intensa y se abatía comúnmente también sobre el judío, perenne y cómoda cabeza de turco. Frente a los esfuerzos propagandísticos de la Iglesia, el judío era el negador constante. Gran parte del antisemitismo cristiano se debía a la transformación del ritual religioso que la Iglesia había adoptado del judaísmo en simbolismo antijudío. La fiesta judía de la Pascua se relacionó con la crucifixión, y los sermones empezaron a llamar a los judíos pérfidos, sanguinarios, etc., y a excitar contra ellos los sentimientos del pueblo. Se les atribuían poderes mágicos y maléficos debido a su alianza con Satanás. El mundo católico llegó a creer que los judíos sabían que la doctrina cristiana era la verdadera, pero que se negaban a aceptar esa verdad y que falsificaban los textos bíblicos para impedir su interpretación cristológica. La alianza judía con Satanás no era una alegoría para la mentalidad medieval, ni invento de un clero fanático. El mismo Evangelio, Juan 8:44, decía que los judíos son hijos del diablo. Los ministros de la Iglesia recalcaban constantemente el satanismo de los judíos y los llamaban discípulos y aliados del diablo. La constante acusación eclesiástica del deicidio, de su sed de sangre cristiana,
de sus azotamientos mágicos de crucifijos, de su irrazonabilidad y de sus malos instintos, produjeron un cuadro demasiado horrible para que no ejerciera los efectos más profundos sobre las muchedumbres. Aunque la Iglesia trató de contener, por medio de bulas papales y encíclicas, el odio popular que ella misma había creado, los sentimientos antijudíos de la época se tradujeron en excesos del populacho, en matanzas de judíos, expulsiones, conversiones forzadas. Y después de citar los enciclopedistas hebreos las leyes antijudías de algunos monarcas cristianos, algunas de las cuales dicen haber sido inspiradas por varios padres de la Iglesia, como Ambrosio y Crisóstomo, concluyen afirmando que, sin embargo, la legislación más hostil provenía de la misma Iglesia, de sus concilios, de los acuerdos papales y del derecho canónico, cuya severidad creció constantemente desde el siglo IV hasta el XVI. Una de las últimas manifestaciones de la literatura judía, que sostiene la tesis de que la Iglesia ha sido injusta contra los judíos desde que los romanos condenaron a Cristo, son los libros de Jules Isaac, Jesús e Israel, y el reciente, L'enseignement du mépris, enaltecidos por el escritor y político Carlo Bo. Las presiones constantes de quienes, dentro de la Santa Iglesia, sirven a los intereses del judaísmo, dirigidas a obtener condenaciones ambiguas del antisemitismo, no pueden tener otro objeto siniestro que lograr que la Iglesia acabe condenándose a sí misma, ya que los judíos que se sienten más que nadie autorizados para definir el antisemitismo consideran a la Santa Iglesia, como aquí puede verse, como la responsable principal de un feroz antisemitismo cristiano. Capítulo 7. El pueblo de Isida. Recordemos que la asociación Amigos de Israel, de la que formaban parte incluso cardenales y obispos, fue disuelta por Pío XI, por conducto de la Sagrada Congregación del Santo Oficio en el año de 1928. Entre las novedades escandalosas que dicha asociación divulgó, se encuentra la afirmación de que el pueblo judío no fue de Isida, contradiciendo lo sostenido por la Santa Iglesia durante casi 20 siglos. Condenada implícitamente por la Iglesia, esta asociación fue disuelta por el decreto mencionado. Nadie imaginaba que volvieran a resurgir sus aventuradas y, según algunos, hasta heréticas tesis hasta que, con gran sorpresa, se comprobó que más de 30 años después, los judíos las han hecho resucitar, siendo secundados por un grupo numeroso de clérigos que, desafiando la condenación implícita del Santo Oficio, aseguran que es completamente falso que nuestro Señor Jesucristo haya sido muerto por los judíos, siendo los romanos los verdaderos responsables del asesinato, debido a lo cual es injustificado llamar deicida al pueblo judío. La audacia de los nuevos amigos de Israel raya en los límites de lo inconcebible, puesto que se atreven a contradecir no solo a los apóstoles del Señor, sino al propio Cristo, como se demostrará a continuación con textos del Nuevo Testamento que revelan las siguientes tesis. 1. Que Cristo acusó a los judíos y no a los romanos de quererlo matar. 2. Que fueron los judíos y no los romanos quienes planearon matar a Jesús y quienes intentaron destruirlo en varias ocasiones antes de su pasión y muerte. 3. Que fueron los judíos y no los romanos los instigadores y verdaderos responsables del crimen. 4. Que los apóstoles culparon a los judíos y no a los romanos de la muerte de Jesús. Veamos las 4 tesis más detenidamente. Tesis primera. Cristo acusó a los judíos y no a los romanos de quererlo matar. Pruebas. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, narra el apóstol que, discutiendo Jesús con unos judíos, les dijo: Yo sé que sois hijos de Abraham, mas me queréis matar, porque mi palabra no cabe en vosotros. Y después, según lo indica el apóstol, capítulo 8, versículo 40, Jesucristo nuestro Señor vuelve a decir a los judíos: Mas ahora me queréis matar, siendo hombre que os he dicho la verdad,
que oí de Dios. Abraham no hizo esto. Y en el capítulo 7 señala el discípulo amado que cierto día, habiendo subido Jesús al templo a predicar, decía a los judíos: ¿Por ventura no os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros hace la ley? ¿Por qué me queréis matar? En ningún pasaje de los santos evangelios aparece que Cristo nuestro Señor haya dicho que los romanos querían matarlo, sino por el contrario, acusa a los judíos de quererlo hacer. Creen, pues, los clérigos que sostienen la novedosa tesis, que Cristo nuestro Señor se equivocó y que ellos acaban de descubrir en este siglo lo que nuestro Señor Jesucristo no pudo ni sospechar, o sea, que eran los romanos y no los judíos los que lo querían matar. Tesis segunda. Fueron los judíos y no los romanos quienes repetidamente planearon e intentaron matar a Jesús. Antes de su pasión y muerte, pruebas. El Evangelio según San Mateo, capítulo 21, nos narra que Cristo nuestro Señor, y habiendo ido al templo, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo se llegaron a él que estaba enseñando, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta potestad? A continuación, el evangelista sigue narrando la discusión sostenida por Jesús con tan altos dirigentes del pueblo judío. Para terminar el pasaje con estos 2 versículos. Y cuando los príncipes de los sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, entendieron que de ellos hablaba. Y queriéndole echar mano, temieron al pueblo, porque le miraba como un profeta. Este pasaje muestra que los intentos de agresión no partían de judíos irresponsables, sino de los principales dirigentes del pueblo judío, que eran entonces los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, así como los fariseos, que también eran de influencia decisiva en el gobierno de esa nación. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, se lee lo siguiente. Y entró Jesús de nuevo en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca, y le estaban acechando, si sanaría en día de sábado, para acusarle. Y mirándolos alrededor con indignación, condolido de la ceguedad de su corazón, dice al hombre: extiende tu mano. Y la extendió, y le fue restablecida la mano. Mas los fariseos, saliendo de allí, entraron luego en consejo contra él con los herodianos, buscando medios de hacerle perecer. Se ve entonces que los sectores dirigentes del pueblo judío habían tramado la muerte de Jesús mucho antes de que fuera llevado a Pilatos, sin que exista, en cambio, ningún pasaje de los evangelios que indique alguna intención o plan de los romanos tendiente a realizarla. San Juan consigna que habiendo sanado en sábado Jesús al paralítico, los judíos lo perseguían diciendo, capítulo 5, versículo 18. Y por esto los judíos tanto más procuraban matarlo, porque no solamente quebrantaba el sábado, sino porque también decía que era Dios su Padre, haciéndole igual a Dios. En el Evangelio de San Lucas, el apóstol nos relata cómo, estando Cristo en Nazaret, fue el sábado a la sinagoga y empezó a predicar, causando gran disgusto en muchos de los asistentes con sus prédicas. Dice el evangelista, capítulo 4, versículos 28, 29. Y fueron en la sinagoga todos llenos de saña, oyendo esto, y se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad, y lo llevaron hasta la cumbre del monte, sobre la cual estaba edificada su ciudad, para despeñarlo. Por favor, ¿qué pasa? ¿Por qué corréis? Decidle a María que ha vuelto. ¡Rápido, rápido! ¡María! 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 María, tu hijo ha vuelto, está en la sinagoga. Ha ido directo a la sinagoga, le he visto. Vamos todas, vamos. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para consolar a los afligidos, a predicar la liberación a los cautivos, a dar la vista a los ciegos
A poner en libertad a los maltratados. A proclamar el año del Señor. Amén. Hoy, ante vosotros, las Escrituras se han cumplido. ¿Qué se han cumplido? ¿Habéis oído? ¿Pero cómo se puede atrever a decir una cosa así? ¿Qué quieres decir? La profecía que has leído solo se puede cumplir con la llegada del Mesías. Sí, es verdad. Sí. El reino de Dios no llega como los hombres esperan. Arrepentíos y creed la buena nueva. El reino de los cielos. He aquí que está sobre vosotros. ¿Qué? Este hombre está loco. Rabino, quítale las escrituras. ¡Las vemos! Dios debería pagar la vida de ella. He oído hablar de ti. Lo siento. Un profeta nunca es aceptado en su tierra. Bendito aquel que no se avergüenza de mí. Las sagradas escrituras. Ante nosotros, las Escrituras se han cumplido. ¿Qué pasa en la sinagoga? Vamos a ver. Están gritando mucho. Rabino, tienes que detenerles. No puedes permitir que ocurra. Rabino, ellos no saben entender quién es ese hombre. Hombres. Si en su propio pueblo intentaron matarlo, quiere decir que los deseos de asesinarlo eran generales, no solo confinados a los dirigentes judíos de Jerusalén. Nuevamente San Juan señala, capítulo 7, versículo 1. Y después de esto andaba Jesús por la Galilea, porque no quería pasar a la Judea, por cuanto los judíos le buscaban para matarle. Más claro no puede ser este pasaje. En toda Judea los judíos buscaban a Jesús para matarlo, mas no habiendo llegado su hora, él prefería no entrar a esa región. Fueron varios los intentos y conjuras previas para matar a Jesús. Fueron los judíos también, y no los romanos, los que prepararon la conspiración final que dio como resultado su muerte. Tesis tercera. Fueron los judíos y no los romanos, los instigadores y verdaderos responsables del crimen. Pruebas. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, dice el apóstol: Y estaba ya cerca la fiesta de los Acimos, que es llamada Pascua, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo harían morir a Jesús. A su vez, en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, se encuentra lo que sigue. Y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos juntaron concilio y decían: ¿Qué hacemos? Porque este hombre hace muchos milagros. Mas uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo pontífice de aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que os conviene que muera un hombre por el pueblo, y no que toda la nación perezca.
Y así, desde aquel día, pensaron cómo le darían la muerte. Por lo cual, no se mostraba ya Jesús en público entre los judíos. San Lucas dice que fueron los judíos y no los romanos quienes sobornaron a Judas para que entregara a Cristo, capítulo 22. Y Satanás entró en Judas, que tenía por sobrenombre Iscariotes, uno de los 12. Y fue, y trató con los príncipes de los sacerdotes, y con los magistrados, de cómo se lo entregaría. Y se holgaron, y concertaron de darle dinero, y quedó con ellos de acuerdo. Y buscaba razón para entregarlo sin concurso de gentes. Fueron, por tanto, los judíos y no los romanos, quienes tramaron el complot final para asesinar a Cristo nuestro Señor, y quienes además pusieron los medios para capturarlo, dando dinero a Judas Iscariote. San Juan, capítulo 18, deja constancia en su Evangelio de cómo fue aprehendido Jesús. Cuando Jesús hubo dicho estas cosas, salió con sus discípulos de la otra parte del arroyo de Cedrón, en donde había un huerto, en el cual entró él y sus discípulos. Y Judas, que lo entregaba, sabía también aquel lugar, porque muchas veces concurría allí Jesús con sus discípulos. La cohorte, pues, y el tribuno, y los ministros de los judíos prendieron a Jesús, y lo ataron. Y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era pontífice aquel año. Y Caifás era el que había dado el consejo a los judíos, que convenía que muriese un hombre por el pueblo. Y Anás lo envió atado al pontífice Caifás. Llevan pues a Jesús desde casa de Caifás al pretorio. Y era por la mañana, y ellos no entraron en el pretorio, por no contaminarse, y por poder comer la Pascua. ¿Costumbre tenéis vosotros de que os suelte uno en la Pascua? ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar todos diciendo, no a este sino a Barrabás, y Barrabás era un ladrón. Y en el capítulo 19 sigue narrando que después de azotar Pilatos a Jesús, con el fin, según comenta la nota 3 de la Biblia de Sío, tomo 5, página 255, de que viendo a Jesús en ese estado que podía mover a compasión a las mismas fieras, se ablandara su corazón. Pilato pues salió otra vez fuera, y les dijo, ved que os le saco fuera, para que sepáis que no hallo en él causa alguna. Y salió Jesús llevando una corona de espinas y un manto púrpura. Y Pilato les dijo, ved aquí al hombre. Y cuando le vieron los pontífices y los ministros daban voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dice, tomadle allá vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él causa. Queremos que expliques a esta asamblea la naturaleza de tus enseñanzas. Se nos ha informado del hecho de que te proclamas Hijo de Dios. Yo te pregunto, en nombre del Eterno, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Lo soy. Dios mío. ¿Habéis oído? Debe de estar loco. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder de Dios. Escucha, oh Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Es suficiente. Que sea llevado ante el procurador Poncio Pilatos, en cuyas manos está la autoridad final. Pilatos, hay una delegación del Sanedrín esperando fuera. La encabeza Cerá en persona. Traen a ese predicador Jesús de Nazaret con ellos.
quieren que le juzgues tú. ¿Que le juzgue? ¿Será en persona? Debe ser importante. No. No quiero meterme en sus disputas religiosas. Creo que es prudente no ofenderles innecesariamente. Deberías recibirles. Hazles pasar. Procurador, para nosotros ese hombre, Jesús, es un blasfemo. Si tuviéramos autogobierno tendríamos derecho a imponer el castigo que según la ley de Moisés está previsto para la blasfemia. Hizo una entrada triunfal en Jerusalén llamándose a sí mismo Rey de los Judíos. Y lo rechazamos por completo. Rey de los judíos. Bueno, aunque no hubiera hecho nada más, proclamar eso es traición. Cierto, sí, es cierto. Hablaré con él. Con vuestro Jesús. Nuestro no. ¿Pues de quién? ¿De quién? ¡Traedle! Los jefes del Sanedrín te acusan de predicar doctrinas pervertidas. También dicen que te haces llamar Rey de los Judíos. Dime, ¿eres el Rey de los Judíos? Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores habrían luchado para impedir que me capturasen. Oh, hablas de un reino. Por tanto, debes ser rey. ¿Eres rey? Lo soy. Nací con un propósito. Ser testigo de la verdad. Aquel que acepta la verdad oye mi voz. ¿Y qué es la verdad? Este hombre no es un delincuente. Es un soñador. Lleváoslo y haced que le flagelen como muestra de la justicia romana. Sí, señor. Hablemos francamente. ¿Por qué el Sanedrín considera a ese hombre tan peligroso que te envía a ti para asegurarse de que sea condenado? Tal vez por las mismas razones por las que tú, procurador, si le conocieras como nosotros, también le encontrarías peligroso. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según la ley debe morir, porque se hizo hijo de Dios. Y ellos gritaban: quita, quita, crucifícale. Les dice Pilato: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los pontífices: no tenemos rey, sino a César. Y entonces se lo entregó para que fuese crucificado. Y tomaron a Jesús, y le sacaron fuera. Y llevando su cruz a cuestas salió para aquel lugar, que se llama Calvario, y en hebreo Gólgota. Y allí lo crucificaron, y con él a otros dos, de una parte, y a Jesús en medio. A Pilatos le ocurrió lo que a otros que no son de esa raza de víboras, utilizando las propias palabras de Cristo, quien no se imaginó hasta qué grado llegaría su crueldad, pues es algo excepcional en la historia de la humanidad. Y es que, habiendo renegado de su Dios y Señor, cayeron hasta lo más profundo del abismo. Si con Jesús hicieron lo que hicieron, ya no puede extrañarnos el horrible crimen ritual que estuvieron realizando los judíos durante varios siglos, de cuyos monstruosos casos existen irrefutables testimonios, incluso de santos de la Iglesia Católica. Este crimen ritual consistía, según es sabido, en capturar un inocente niño cristiano y someterlo, en Viernes Santo, a todas las torturas de la pasión, haciéndole padecer la muerte cruel que dieron a Cristo nuestro Señor. Reproducían con sangre fría, en el infeliz niño, la pasión y muerte de Jesús.
La veneración que se rinde aquí en Italia al B. Simoncino de Trento y al B. Lorenzino de Marostica tienen precisamente su origen en que ambos fueron martirizados por los judíos. Todo esto nos parecería increíble si no existieran pruebas irrefutables de su realización, no solo a través de la Edad Media, sino también en la Edad Moderna. Solo una raza de víboras, como la calificara el Hijo de Dios, raza fría e inmisericorde, asesina de Jesucristo, puede haber llegado a esos extremos de Besania, que aún hoy día seguimos presenciando en los países comunistas, en donde con lujo de crueldad torturan y matan a millones de cristianos y gentiles. Mientras la bestia permaneció encadenada, según los términos del Apocalipsis de San Juan, durante 1000 años, es decir, del siglo V al siglo XV, se redujo a crucificar niños indefensos, a escupir crucifijos e imágenes de María Santísima, a ultrajar objetos sagrados, a intentar enlodar la santa memoria de Jesús y de María con blasfemias y calumnias horrendas. Pero cuando la bestia se desató, a principios del siglo XVI, terminó por arrollar al mundo en los siglos XIX y XX. Ya no se redujo entonces a escupir y ensuciar sacrílegamente a los crucifijos, ni a las imágenes de María Santísima, ni a calumniar horriblemente la memoria de éstos. A falta de otros objetivos, ya no fue necesario que reconcentrara todo su odio y toda su crueldad sobre niños inocentes. Libre el monstruo apocalíptico de sus cadenas, libre ya de las leyes eclesiásticas y civiles que mantenían a los judíos encerrados en los guetos, separados de los cristianos, sin la prohibición de ocupar puestos dirigentes en la sociedad una tras otra, desatando su odio diabólico sobre toda la cristiandad, que en los países comunistas está siendo sistemáticamente destruida. Confirma lo anterior el escritor judío Salvatore Giona al decir: los hebreos, salidos del gueto, se lanzaron a la conquista de todas aquellas posiciones, materiales y espirituales, que les habían sido negadas en los siglos pasados. Solo la mano que martirizó a Jesucristo puede ser capaz de organizar checas y policías secretas para cometer crímenes espantosos y en número escalofriante, que no tienen paralelo en la historia. San Marcos en el capítulo 14 de su Evangelio nos dice: ellos cuando lo oyeron se holgaron y prometieron darle dinero, y buscaba ocasión oportuna para entregarle. Es necesario hacer notar que Judas no intentó siquiera entregarlo a los romanos, sino a los judíos, porque eran ellos, y no los romanos, los interesados en matar a Cristo. Por otra parte, no fueron los romanos, sino los judíos, los que pagaron a Judas por su traición. Con un pasaje que demuestra cómo fueron los dirigentes espirituales y civiles del pueblo judío y no los romanos los que mandaron aprehender a Jesús, San Marcos continúa: y estando aún él hablando, llega Judas Iscariotes, uno de los 12, y con él grande tropel de gente, con espadas y palos, de parte de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas y de los ancianos. Y el traidor les había dado una señal, diciendo: aquel que yo besare, aquel es, prendedle, y llevadle con cuidado. Entonces ellos le echaron las manos, y le prendieron, y llevaron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se juntaron todos los sacerdotes, y los escribas, y los ancianos, es decir, los dirigentes del pueblo judío, la más amplia representación de Israel. Y los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban algún testimonio contra Jesús para hacerle morir, y no lo hallaban, porque muchos decían testimonio falso contra él. Y no se concertaba el testimonio de ellos. Y levantándose en medio el sumo sacerdote, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes alguna cosa a lo que éstos atestiguan contra ti? Mas él callaba, y nada respondió. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y venir con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo:
¿Qué necesitamos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y le condenaron todos ellos a que era reo de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y cubriéndole las caras, le daban golpes y le decían, adivina, y los ministros le daban de bofetadas. Durante cerca de 2000 años, todo el mundo se ha quedado horrorizado de la crueldad y dureza de corazón demostradas por los judíos en el martirio de su propio Dios, crueldad y sadismo que se ha manifestado con posterioridad en donde quiera que intervienen, especialmente en aquellos países en los que han logrado imponer su dictadura totalitaria, socialista o comunista. Los santos evangelios nos muestran claramente tres, de las que han sido y siguen siendo, armas favoritas del judaísmo en su lucha contra la cristiandad, el engaño, la calumnia y el crimen. Las tres, utilizadas implacablemente hasta contra su Dios y Señor. Posteriormente las utilizan contra toda la humanidad, habiéndoles valido el nombre que tan justamente ostentan de padres del engaño y de la calumnia. Con estas innobles armas abaten fácilmente a los más firmes defensores de nuestra fe, quienes caen sin remedio ante el ataque traidor de los agentes del judaísmo metidos en la Iglesia. Los supremos gobernantes y dirigentes de Israel, el sumo pontífice Caifás, los príncipes de los sacerdotes, los ancianos, magistrados, escribas, herodianos y hasta los influyentes fariseos, fueron responsables del deicidio, puesto que en un principio la masa seguía a Cristo y los que planeaban su muerte temían al pueblo, pero poco a poco, fueron los sacerdotes y dirigentes envenenando el ambiente y convenciendo al pueblo en contra de Jesús, hasta que por fin consiguieron enfrentar a las turbas contra su Mesías, como lo prueba el siguiente pasaje del Evangelio según San Mateo. Capítulo 27. Y venida la mañana, todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús, para entregarle a la muerte, y lo llevaron atado y lo entregaron al presidente Poncio Pilato. Por el día solemne acostumbraba el presidente entregar libre al pueblo un preso, el que querían. Y a la sazón tenía un preso muy famoso, que se llamaba Barrabás. Y habiéndose ellos juntado, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os entregue libre? ¿A Barrabás o por ventura a Jesús, que es llamado el Cristo? Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo que pidiese a Barrabás y que hiciese morir a Jesús. Y el presidente le respondió y dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os entregue libre? Y dijeron ellos, a Barrabás. Pilato les dice, pues ¿qué haré de Jesús, que es llamado el Cristo? Dicen todos, sea crucificado. El presidente les dice, pues ¿qué mal ha hecho? Y ellos levantaban más el grito, diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que crecía más el alboroto, tomando agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá os lo veáis vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, sobre nosotros y sobre nuestros hijos sea su sangre. Entonces le soltó a Barrabás, y después de haber hecho azotar a Jesús, se lo entregó para que lo crucificasen. Este pasaje, por sí solo, constituye una prueba de plena culpabilidad de los judíos en el asesinato de Cristo nuestro Señor. Demuestra también la responsabilidad que tuvo el pueblo judío en este crimen, pues, no obstante que sus dirigentes religiosos y civiles y sus representantes legales lo premeditaron, lo prepararon y lo consumaron, a última hora el pueblo en masa pudo haberlo salvado, pidiendo a Jesús en lugar de Barrabás, en vez de lo cual pidió que se dejara libre a este último y exigió que se crucificara a Jesús, aunque cayese sobre ellos y sus descendientes la sangre del Hijo de Dios.